Buen día, buenas tardes o buenas noches. Damos comienzo a una nueva clase del módulo de desarrollo económico. En este caso vamos a ver, como el título lo dice, un paper de Stiglitz que habla sobre las experiencias de desarrollo de los países del sudeste asiático que experimentaron un fuerte crecimiento económico a partir de la década del año 50 hacia adelante, 60, 70, aproximadamente empezaron a crecer un grupo de países que se los denominó como el milagro del sudeste asiático, teniendo en cuenta, ¿no?, que fueron un grupo de países localizados geográficamente en un lugar particular, ¿sí? Por eso la particularidad de ello, y que se extrajeron una gran cantidad de enseñanzas económicas, institucionales, políticas, acerca de cómo lo hicieron, ¿sí? La gran pregunta que estamos haciendo en este módulo de desarrollo, ¿sí? ¿Cómo un país deja el subdesarrollo para iniciar el camino al desarrollo económico? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces Stiglitz analiza cuáles fueron estos factores entonces que permitieron a estos países despegar. Primero, este es un poco el grupo de países sobre el cual se observó un crecimiento económico importante: Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Malasia, Corea, Taiwán, Singapur, Japón. Y un poco el autor lo que dice es cuáles fueron, ¿sí?, estas condiciones que le han permitido a estos países desarrollarse, alcanzar el desarrollo económico, y las características, ¿sí? Lo más importante es qué características en común tuvieron estos países. Lo primero que dijo es que se observó altas tasas de ahorros. Aquí luego podemos cada uno sacar sus conclusiones, ¿no? Uno dice, bueno, el crecimiento económico permite, obviamente, ahorrar más, ¿sí?, en términos absolutos, teniendo en cuenta que el ahorro es una fracción del ingreso, más ingreso significa más cantidad de recursos para ahorrar. Pero lo característico de esto es la tasa, ¿sí? Es decir, uno puede crecer con una tasa de ahorro del 15%, o crecer con tasas de ahorro del 25%, del 30%. ¿Sí? Lo que observo son altas tasas de ahorros. Acumulación de capital humano es importante en el sentido de que estas naciones invirtieron muchísimo en investigación y desarrollo, pero principalmente en un gran sistema educativo, ¿sí? O sea, aquí tenemos que tener en cuenta no solo la acumulación de conocimientos en el sector privado, la capacitación de las empresas, de sus propios trabajadores, sino la inversión de los estados en sistemas educativos muy profundos, sistemas universitarios, donde efectivamente se mejoró el nivel educativo. Estabilidad macroeconómica, importante, ¿sí? Estos países en todos estos años no han tenido crisis de deuda, crisis cambiaria, no han tenido problemas fiscales, monetarios, ¿sí? Es decir, hubo lo que se llama la política macroeconómica, las variables macroeconómicas de un país la han podido de alguna manera manejar de tal manera que ninguna de ellas trajo ningún dolor de cabeza a los países. Solo sí en la crisis del tequila, ¿no?, donde sí se observó que muchos países ingresaron con una devaluación importante de su moneda, fuga de capitales, pero bueno,
teniendo en cuenta que esta crisis, la crisis del año 98, la crisis de los tigres asiáticos, luego han sido superadas, ¿sí? Fue una orientación, dice, promercado. Bueno, aquí lo que habla un poco Stiglitz es que efectivamente la orientación promercado no significa que siguieron recetas del mercado, ¿sí? Esto es muy importante, sino que no hubo un estatismo planificador como modelo de desarrollo, ¿sí? Sino que efectivamente fue el mercado privado, vamos a ver luego, donde aquí lo está diciendo, ¿no? Fue el mercado con el Estado lo que le permitió a estos países prosperar, digamos, ¿no? Pero no hubo una orientación, podríamos decir, parecida a la Unión Soviética, ¿no? Es decir, no fue ese modelo de desarrollo. También hubo gran transferencia de tecnología fundamental, ¿sí? Donde hubo grandes cambios en los aparatos productivos de estos países, y lo que se observó es que efectivamente todos se modernizaron, todos pudieron de alguna manera adaptar la revolución tecnológica que se daba en ese contexto a sus propios sistemas productivos. Eso se llama transferencia tecnológica, es decir, poder adaptar la tecnología extranjera, moderna, poder adaptarla a sus sistemas productivos para efectivamente sacar productos tecnológicos. Intervención estatal. Por eso lo remarco, porque Stiglitz remarca que efectivamente lo que hubo fue una gran orientación del mercado privado junto con una intervención estatal importante. No hubo un estatismo en el sentido de que el Estado decía qué es lo que se tiene que producir, cómo se tiene que producir, cómo se tiene que distribuir, sino que intervenía directamente en muchas maneras, no solo obviamente en la parte de la estabilidad macroeconómica fundamental, sino también en el proceso de transferencia tecnológica, en algunos países, en los procesos de asignación de crédito, como el caso de Corea. Entonces hubo una presencia estatal y del mercado de manera conjunta. Pero la pregunta es importante, ¿no? ¿Cómo se logró esas altas tasas de ahorro? ¿Sí? ¿Cómo fue posible invertir de manera tan eficiente? ¿No? Por lo tanto, la inversión que se dio de manera perfecta. ¿Cómo pudo cerrar la brecha tecnológica? ¿No? Estamos hablando de países que realmente cuando iniciaron su país, por ejemplo, en el caso de Japón, cuando inició el proceso de desarrollo, era un país que le habían caído una bomba atómica, es decir, o países como Indonesia, Tailandia o Malasia, que tenían un Producto Bruto Per cápita que era la mitad de lo que era el Producto Bruto Per cápita de Argentina. Y hoy nosotros no somos ni la mitad del Producto Bruto Per cápita de estas naciones. Es decir, efectivamente ellos estaban muy atrasados tecnológicamente y pudieron cerrar la brecha tecnológica a nivel internacional. Y también muy importante es cómo hacer para que estos beneficios del crecimiento económico se derramaran principalmente a la mayoría de la población. Una de las, podríamos decir, recetas que Stiglitz, por lo menos, concluye en su investigación exhaustiva acerca del éxito de los países del sudeste asiático, es lo que se llama la complementación de los mercados. Es decir, como le estaba diciendo, un poco lo que dice Stiglitz es que no fueron países ni promercados ni 100% estatistas. ¿Sí? Obviamente que no podemos comparar el desarrollo de Japón con el desarrollo de Taiwán, o el desarrollo de Tailandia, o el desarrollo de Corea. ¿Sí? Está claro que hay países que fueron un poquito más con orientación del mercado, otros países que fueron un poquito más con orientación estatal. Pero en ningún caso hubo un extremo, ¿sí? Donde se le dio 100%
libertad para que los mercados operen libremente, ni tampoco hubo un caso en el cual el Estado fue el que planificó el desarrollo. Entonces, si es un poco de ambos, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el papel que debe cumplir entonces el Estado para complementar a los mercados, ¿no? El primero es principalmente el problema del mercado. El problema del mercado son, por ejemplo, que los mercados no funcionan perfectamente. Tienen externalidades, bienes públicos, la competencia perfecta, los mercados completos, digamos, justifican la intervención estatal, ¿sí? Efectivamente, los mercados no son completos, la competencia no es perfecta, existen lo que llamaban los bienes públicos, por lo tanto los bienes públicos tienen que ser suplidos por el Estado, y las externalidades, como sean positivas o negativas, son efectivamente costos que el sector privado no puede internalizar y por lo tanto requiere de la intervención estatal. ¿Qué hicieron entonces en el sudeste asiático? ¿No? O sea, ¿cómo hizo el Estado para complementar a los mercados, para intervenir en los mercados, pero siempre teniendo en cuenta la noción de que los mercados no son perfectos, ¿sí? O sea, tienen errores, tienen insuficiencias en su funcionamiento, ¿sí? Que hacen que para suplirlo el Estado sea la solución para complementar a los mercados. Y la gran palabra, no sustituirlos. Que esto es capaz una de las conclusiones que podemos sacar del paper de Stiglitz, ¿no? Es decir, el Estado no sustituyó al mercado porque éste funciona incorrectamente, sino que efectivamente intervino en aquellos sectores en el cual efectivamente el mercado funcionaba deficientemente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. En el caso de la macroeconomía, ¿sí? Donde Corea reguló el mercado financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente el mercado financiero de Corea era imperfecto, incompleto, reducido, ¿sí? Donde el crédito era muy caro, ¿sí? Porque tenía poca capacidad prestable. Entonces, efectivamente, tenemos un mercado financiero que no puede cumplir su rol porque está muy concentrado en muy pocos jugadores, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando hay un mercado financiero que tiene un problema, es un problema privado, entonces el Estado de Corea lo reguló de tal manera que mejore la competencia interna, pueda aumentar la tasa de captura de depósitos. Entonces, la regulación del mercado financiero ha permitido el desarrollo de un mercado que sin la intervención del Estado no hubiese funcionado. Otro problema son, por ejemplo, la inversión extranjera directa, ¿sí? Donde, por ejemplo, puede ocurrir el caso donde la inversión extranjera directa no pueda localizarse en un país principalmente por la falta de oportunidades, ¿no? O por la falta de garantías, y en este caso eso significa información asimétrica, ¿no? Cuando la información no fluye 100%, los mercados no pueden producir ese tipo de información, pues el Estado, como garante, puede dar información, por ejemplo, a la inversión extranjera directa para poder darle la información de largo plazo, ¿no? Que necesita la inversión y poder localizarse en aquellos sectores más propicios. O crear mercados allí donde no existen. Es otra opción del Estado, ¿no? Pueden ser mercados que directamente nunca podrían haberse creado si no fuera por la acción estatal, ¿no? Y una estabilidad política en el clima de inversión propicio, ¿no? Algo que tampoco bien público, ¿no? Que el sector privado no puede crear, que es la estabilidad política, ¿no?
La política solamente la puede crear el Estado con acuerdos políticos entre todos los sectores para establecer reglas claras para la inversión. Entonces es un bien que el sector privado demanda, pero que no lo puede producir, ¿no? Entonces el propio Estado puede producir este mercado, ¿no?, de estabilidad política que el sector privado está demandando y no puede crearlo. Entonces el Estado aparece como un jugador que complementa los mercados para hacerlos funcionar mejor, o en aquellos sectores donde no existe un mercado, los crea el propio Estado. Entonces, luego de pasar a la primera, podríamos decir la primera pata, ¿no?, donde se apoyó el desarrollo de estos países, que era la complementación a los mercados, el Estado con el mercado para potenciarlo. La segunda pata que Stiglitz caracteriza a estos países es el predominio de una política industrial. Y esto también me parece que hay que hacerlo hincapié, o me parece que es muy importante soslayar, que es que los países que se desarrollaron tuvieron política industrial de largo plazo. ¿Sí? Claramente que no podemos comparar nuevamente la política industrial de Corea, de Taiwán o de Japón, porque las estructuras productivas fueron diferentes, ¿no? Las industrias que se desarrollaron en cada uno de los países fueron también diferentes, pero nuevamente, ¿no?, lo transversal a todos estos países es que el Estado ha podido implementar una política industrial consistente y de largo plazo que respaldó el desarrollo productivo. ¿De qué consistieron o cuáles fueron las características de esta política industrial en estos países? Primero, el desarrollo de capacidades tecnológicas, fundamental, teniendo en cuenta, digamos, que nuevamente estos países son países principalmente, predominantemente industriales, ¿sí? La característica es que no son países productores de energía y de alimentos, entonces efectivamente su foco fue la creación de productos industriales y el desarrollo de tecnología local, propia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo desarrollar capacidades tecnológicas en un país que no tiene desarrollado exactamente la tecnología y esa capacidad, ¿no? Entonces, efectivamente, se creó nuevamente un mercado, una política, donde no la había, donde el sector privado no tenía capacidad para crear. La promoción de exportaciones es importante, porque otra de las características que se observaron en estos países es que los estados impulsaron la salida de las empresas al exterior, ¿no?, su expansión internacional, la expansión de su producción mediante la creación de demanda externa. ¿Sí? Esto también es un punto a resaltar, porque muchos de los otros modelos de desarrollo, principalmente de América Latina, no tuvieron, ¿no?, ni la primera pata, donde sí, en algún momento, algunos países de América Latina hicieron algún desarrollo local, fue muy, muy, muy poquito, pero lo que no hubo, está claro, fue una política de promoción de exportaciones, por eso muchos de los modelos de sustitución de importaciones de países como México, Brasil o Argentina quedaron reducidos al mercado interno, ¿no? Bueno, diametralmente opuesto fue las políticas industriales que incentivaban por diferentes maneras el incremento de los volúmenes exportables. Y por último, es un desarrollo de productos nacionales de insumos intermedios. Obviamente que estamos hablando de ciertas políticas industriales de desarrollo productivo en el momento, podríamos decir, de
apogeo de cambio estructural, ¿no? Está claro que el desarrollo de Corea no se basa, ¿no?, en esto, sino, o de Corea, o de Japón, o de cualquiera de estos países, sino que ese impulso inicial, ¿no?, de cambiar la estructura productiva de estos países, bueno, se le dio mucho incentivo a la producción de insumos intermedios. Entonces, estas tres características de la política industrial las podemos un poquito más desarrollar. En primer lugar, fue entonces, como le habíamos dicho, el desarrollo de capacidades productivas, de capacidades, perdón, tecnológicas. Bueno, no hay capacidad tecnológica sin un recurso humano capaz, ¿sí?, eh, de tener la educación necesaria para desarrollar la tecnología. Entonces, aquí, como política horizontal, ¿sí?, de estos países fue el fomento de la educación. Hubo grandes recursos públicos a mejorar el sistema educativo. El sistema educativo va a permitir que estos países tengan un capital humano necesario para poder desarrollar las capacidades tecnológicas, ¿sí? También hubo centros científicos, ¿sí?, que proveían investigación y desarrollo, o sea, se crearon centros científicos que permitían apoyar a las empresas en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos industriales para mejorar los productos y reducir costos. Es decir, se crearon centros científicos que apoyaban el desarrollo tecnológico local. También hubo una muy buena recepción a la inversión extranjera directa con transferencia de tecnología y capital humano para seguir apoyando una de las políticas, es decir, la inversión extranjera directa efectivamente vino con transferencia tecnológica a las empresas locales. Esto también es una característica que se observan en la mayoría de los países que de alguna manera empezaron a desarrollar tecnología local, pero siempre adaptada y muchas veces comprada, entre comillas, de empresas del exterior que se radicaron en estos países y que pudieron hacer de alguna manera un enlace, una fusión, un entramado, ¿no?, con muchos proveedores, de tal manera de mejorar sus productos y sus procesos productivos, ¿sí? Y también capital humano. Está claro que en el siglo XX mucho de esta transferencia tecnológica se daba a través del conocimiento, ¿sí?, humano, o sea, empresas y empleados de estas empresas con un gran nivel de conocimiento tecnológico que efectivamente se tenía que empezar a traspasar a el capital humano local, ¿sí? Bueno, también hubo, por ejemplo, en el caso de Malasia, parques industriales, es decir, desarrollo de hubs industriales que se apropiaban de conocimiento y de tecnología transversales de empresas transnacionales. Entonces hubo una gran política industrial a través de los parques industriales, donde se desarrollaba tecnología, donde había transferencias tecnológicas de empresas transnacionales a empresas locales, y políticas también públicas relacionadas a incentivar la producción a través de subsidios, tanto implícitos como explícitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Corea, como le había dicho, muchos de estos subsidios se dio a través de créditos subsidiados, ¿no?, créditos muy baratos, por debajo de los índices inflacionarios, para financiar, por ejemplo, mucha de la producción de insumos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, la Producción Nacional de Insumos Intermedios, que era uno de los cambios productivos que se observaron en estos países.
se dio con un gran subsidio estatal. ¿Por qué la política industrial, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un poquito más los ejemplos, ¿no?, de política industrial. Por ejemplo, habíamos dicho el tema de mercados que no funcionan correctamente, como el caso del mercado financiero, que si está subdesarrollado se promovieron las cajas de ahorros para incrementar el ahorro de la población, o instituciones de crédito de largo plazo como los bancos de desarrollo. Entonces, un mercado financiero que no funciona, que no prestan en largo plazo, entonces se crean bancos de desarrollo que pudieron empezar a prestar a largo plazo. Y cajas de ahorro para promover el ahorro. Entonces hubo una intervención, una política industrial en un mercado que no se desarrollaba de manera libre, ¿no?, y privada. Derrame en el campo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los escasos incentivos a la apropiación de los beneficios en la adopción de tecnologías nuevas, ¿no? Muchas veces esto pasa cuando las empresas no tienen los incentivos necesarios para innovar, ya que las demás empresas pueden obviamente copiar estos tipos de desarrollo a un costo mucho menor, así que había incentivos en el campo tecnológico para que puedan las empresas apropiarse del desarrollo tecnológico. También otros programas, ¿no?, como los programas de promoción de productos en el exterior, ¿no? Imagínense que usted tiene una empresa y desarrolla un producto y quiere sacarse fama de una buena calidad de este producto. Y está claro que si tiene mucho éxito esta empresa en desarrollar este producto de buena calidad en una industria particular, por ejemplo, el vino, entonces esto va a ser un beneficio no solo para la empresa esta, sino para todo el sector vitivinícola, ya que a partir de que esta empresa tuvo éxito, le va a abrir las puertas, ¿no?, a sus propios competidores para también exportar sus vinos, porque van a poder relacionar la calidad del vino, no solo de esta empresa, sino de toda la industria de este país. Entonces, como las empresas tienen poco incentivo a realizar ese tipo de promoción en el exterior, porque obviamente haría una empresa un esfuerzo, pero se apropiarían todas, entonces el Estado era el que llevaba la batuta, podríamos decir, de realizar este tipo de promoción de los productos en el exterior, y de tal manera que el derrama de este beneficio se beneficiaba absolutamente todas las empresas, pero esta inversión la tenía que hacer el Estado porque no había ninguna empresa que quisiera, obviamente, realizar este tipo de inversión, ya que iba a beneficiar a todos sus competidores. Los rendimientos de escala también, ya que, por ejemplo, cuando hay rendimientos de escalas crecientes, ¿no?, donde efectivamente si yo aumento mi escala de producción, me reduzco mis costos, esto haría un incentivo a la expansión del capital de estas empresas. Pero ¿qué pasa si tengo este problema? Tengo un mercado débil donde no funciona el crédito de largo plazo, tengo una escasez de capital. Entonces no habría una expansión de estas industrias, ¿no? Entonces, uno podría proveer el capital necesario a través de bancos de desarrollos para aprovechar los rendimientos de escala y tener grandes empresas con bajos costos que puedan efectivamente, por ejemplo, exportar, ¿no? Que si no hubiese una intervención del Estado, efectivamente estas industrias no se podrían expandir y desarrollar si hubiera rendimientos a escalas crecientes. Otros son la falla de coordinación también. Por ejemplo, los beneficios de la integración hacia atrás con fabricantes de insumos para desarrollar, por ejemplo, la industria siderúrgica, ¿no? O al mismo tiempo para expandir el acero. ¿Esto qué significa, digamos? Que si no hay una integración de la industria siderúrgica, digamos, con la industria del acero, y que ambos se complementen para reducir sus costos, digamos,
Una, por ejemplo, la industria demandante de ese insumo, no puede desarrollarse sin una industria hacia atrás que tenga costos mucho más bajos y que le permita a la industria que está en el eslabón subsiguiente poder desarrollarse más con costos más bajos, ¿no? Entonces tenemos un problema de coordinación, donde efectivamente la empresa o la industria que provee el insumo, si no baja los costos, no puede desarrollar el eslabón superior, ¿sí? Entonces, estos fallos de coordinación se pueden lograr, por ejemplo, que muchas veces pasó en los países, en la creación de propias industrias, ¿no? Muchos países crearon su propia industria siderúrgica, grandes, creadas principalmente por el Estado, porque eso le permitió desarrollar otras industrias que tenían como insumo la industria siderúrgica. Entonces, el Estado permitió, a través de la creación de la industria siderúrgica, el desarrollo de otras industrias que necesitaban dicho insumo, ¿no? Entonces, eso es un gran problema de coordinación en el sector privado, ¿no? Donde efectivamente nadie pone el capital para crear la industria siderúrgica y si nadie pone ese capital, tampoco se pueden desarrollar otros capitales, ¿no? También, entonces, otro tipo de políticas, por ejemplo, para reducir el riesgo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que le estaba diciendo recién. El empresario que le es dificultoso poner el capital para la creación de una industria en particular, porque no tiene el capital necesario, el Estado puede poner, por ejemplo, una garantía o un colateral para minorar el riesgo y que el propio sector privado pueda desarrollar este tipo de industria. Entonces, después de esto, uno dice, bueno, ¿y cuál fue el resultado de esta política industrial? Bueno, hubo de todo, pero el resultado fue positivo. ¿Por qué? Porque el Estado, si bien intervino, obviamente el Estado como el sector privado comete errores. Obviamente porque los estados los llevan a cabo personas, y el sector privado, las empresas las dirigen las personas, o las personas en cualquier lugar del mundo cometen errores. El Estado cometió errores, sí, en la intervención estatal, por ejemplo, en el caso de Japón, donde el Estado forzaba a la empresa Honda a meterse en otro tipo de sector que no sea el sector automotriz, ¿no? Y luego la propia Honda terminó aún superando, podríamos decir, el desaliento que le hacía el Estado japonés para incorporarse a otro tipo de sector que no sea automotriz. Sin embargo, Honda, bueno, como ustedes saben, terminó desarrollando el sector automotriz, a pesar de que el Estado lo forzaba a hacer otra cosa, ¿no? Pero, si bien hubo errores, efectivamente, cuando uno pone en la balanza todo el desarrollo del Estado y el mercado, por ejemplo, para desarrollar las exportaciones, bueno, está claro que todos los países que se mencionan en sudeste asiático tienen un terrible sesgo exportador, superávit la mayoría de sus cuentas comerciales, es decir, un terrible desarrollo exportador gracias al Estado, ¿sí? Que efectivamente no seleccionaba a las empresas, sino que principalmente daba incentivos, ¿no? Para la promoción de sus exportaciones, como por ejemplo créditos baratos, ¿no es cierto? O ayudaba al sector financiero a desarrollarse, ¿no? Pero en ningún momento elegía a dedo a las empresas, sino que mejoraba la performance transversalmente de todas las empresas. Bueno, también hubo mayor énfasis, entonces, habíamos dicho, en remediar los fallos del mercado, ¿no? Alentar a las empresas de alta tecnología, por ejemplo, que tenían problemas, como habíamos dicho, de apropiabilidad de la tecnología. Mucha investigación y desarrollo fue inversión del propio Estado, ¿no? Donde efectivamente le proveía a las empresas el desarrollo de tecnología para poder aplicarla a sus procesos productivos.
y siempre alentó la iniciativa privada. Bien, entonces tenemos la complementariedad de el mercado con el Estado, ¿sí? Donde hemos visto que el mercado en sí, si lo dejamos funcionar libremente, tiene fallos, que son las externalidades, los bienes públicos, la información que no es perfecta, sino es asimétrica, los mercados que no son completos, sino que son incompletos, es decir, todo lo que son los fallos del mercado lo ha podido eh, suplir el Estado desarrollando esos mercados donde fallaban y permitiendo entonces que el sector privado pueda superar estos inconvenientes. ¿Sí? En segundo lugar vimos a la política industrial, ¿sí? Fundamental, que se observó en todos los países. Y esa política industrial tuvo como pata el desarrollo tecnológico local, la promoción de las exportaciones y la creación de capacidad instalada nacional ligado a proveer insumos intermedios. Muy importante, como por ejemplo la industria siderúrgica, de tal manera de poder desarrollar nuevas industrias que dependían de este tipo de inversión estratégica, ¿no? Y hemos visto también cómo se abrieron eh, eh, las empresas a la inversión extranjera directa, cómo el Estado ¿sí? intervino en los mercados financieros y en el mercado de capital, asignando también capital, dando subsidios, política crediticia, ¿sí? Política industrial transversal, como es la educación, una fuerte inversión en el sistema educativo. El tercero es el crecimiento con igualdad. Es decir, lo que se observó también es que hubo un crecimiento de la economía muy fuerte, pero los estados adoptaron políticas de mejora en la distribución del ingreso, ¿sí? Donde un poco lo que recalca Stiglitz es que efectivamente fueron aún en contra de la teoría convencional, como la teoría de Kurzweil, ¿no? Donde efectivamente lo que se predice es que efectivamente en los primeros estadios del desarrollo lo que hay es todo lo contrario, ¿no? Hay un crecimiento con una gran distribución del ingreso terriblemente desigual, es decir, un crecimiento donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, obviamente siempre hablando desde el punto de vista relativo, ¿no? Pero el crecimiento económico siempre se tiene que dar con desigualdad. Bueno, estos países lo que se observó fueron que los estados tuvieron políticas directamente para mejorar la distribución del ingreso, ¿sí? Lo cual es algo que también, ¿no? Se contraría, podríamos decir, o va en contra de la teoría del mainstream sobre, bueno, el crecimiento económico sí o sí tiene que tener lugar con una gran desigualdad de ingresos. Pues esto no necesariamente tuvo que ocurrir en los países del sudeste asiático. Por ejemplo, la reforma agraria permitió aumentar la productividad de los ingresos rurales, dando lugar a más ahorro. Principalmente, ¿por qué? Porque obviamente la distribución funcional del ingreso o la distribución del ingreso factorial, siempre dentro de los trabajadores agrarios o los pocos propietarios agrarios, siempre estuvo ligado a los ingresos más bajos de la población, ¿no? Uno dice, bueno, los ricos están principalmente en el sector industrial tecnológico, financiero, y los pobres son los pobres trabajadores o aquellos pequeños propietarios de alguna parcela agraria, ¿no? Siempre la pobreza estuvo en el campo y la riqueza en la ciudad. Así que, por ejemplo, cambios en el sistema agrario
permitir aumentar la productividad y los ingresos rurales, y el aumento de los ingresos rurales está muy vinculado a una mejora en la distribución del ingreso, ¿sí? Y esta redistribución del ingreso, ¿por qué se dio? Porque hay estabilidad política, ¿no? Imagínense en que un crecimiento económico desigual año por año. ¿Qué posibilidad tiene que ese modelo de crecimiento económico tenga estabilidad política? O sea, que efectivamente la población esté contenta de que cada vez más, muy pocos tienen más ingresos y la mayoría de la población queda absolutamente relegada de estos beneficios. Bueno, está claro que es muy difícil que la población vote y sostenga en el largo plazo este tipo de políticas. Por lo tanto, la redistribución del ingreso fue pro estabilidad política, ¿no? De tal manera que el modelo pudo sostenerse porque hubo un derrame de ingresos hacia las clases menos favorecidas del modelo de crecimiento, ¿no? Entonces hubo salarios altos y crecientes, eso es muy importante, ¿no? Porque también se dice que muchas veces los modelos de crecimiento económico requieren salarios bajos, ¿no? En absoluto es así. También hubo restricción crediticia para el mercado de bienes raíces, ¿no? Está claro que cuando uno tiene que crecer, tiene que elegir, ¿no? Porque no tiene capital. Entonces, hay una cuestión. Habíamos visto que los mercados no necesariamente se asignan los recursos en los sectores productivos adecuados, ¿no? Entonces, incentivos inadecuados, por ejemplo, pudieran haber desperdiciado enorme cantidad de crédito a un mercado que efectivamente no iba a reportar grandes derramas tecnológicas y de innovación y desarrollo, ¿no? Está claro que construir un edificio lo puede hacer cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero producir un bien tecnológico con mucha investigación y desarrollo lo pueden hacer pocos. Entonces está claro que lo que hicieron los gobiernos fue restringir muchísimo el crédito para el desarrollo de este sector y principalmente desviar el crédito efectivamente para el fomento de exportaciones y la transferencia tecnológica. También otra de las políticas que está muy probado a nivel mundial es que a medida que se invierte más en educación, mejora la distribución del ingreso. Aquí en especial fue la incorporación de las mujeres al mercado laboral y al incorporarlo también al sistema educativo redujo fuertemente la tasa de fecundidad y permitió la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la mejora en la productividad laboral, ¿no? Así que al tener una mayor participación laboral de las mujeres, mejoraron enormemente la productividad de la economía. Otro de los puntos entonces es la cooperación y la competencia. Entonces, después del crecimiento con igualdad, se da esta doble paradoja, ¿no? ¿Cómo cooperar y competir, ¿no? Bueno, y aquí las políticas fueron muy variadas. Acá vamos a ver un par de ejemplos de qué es esto de la cooperación y la competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la creación de consejos de empresas, ¿no? Donde las mismas compartían información y se beneficiaban mutuamente en relación a largo plazo, y el Estado era partícipe. ¿Por qué? Porque creaba rentas, ¿no? Para su intervención, pero permitía castigar o beneficiar a los cooperadores. Es decir, miren, está claro que en industria el Estado daba incentivos o creaba rentas, por ejemplo. La creación de rentas puede ser una protección de un mercado en particular, por ejemplo. Obviamente, si uno protege un mercado, crea una renta, pero siempre y cuando, fíjense, el Estado supervisaba que todos los participantes de esa industria pudieran mejorar su producción, mejorar su productividad, invertir en tecnología, es decir, tenía unos incentivos tales que no era que las empresas todas comían de esa renta creada por el Estado,
sin una mejora en su competitividad. También se alentaban las fusiones y adquisiciones, por ejemplo, empresas que se compraban unas a otras, pero para mejorar su producción, su proceso productivo, reducir sus costos. Eso es también una gran coordinación para que la industria sea más competitiva. En el caso del mercado de trabajo de Japón, ¿no? Donde tiene un mercado muy particular, ¿no? Donde esto más viene del punto de vista de la cultura de Japón. Pero efectivamente era un mercado muy estable y con salarios crecientes en el largo plazo. Pero con incentivos, fíjense, ¿no? O sea, le daba mucha estabilidad al empleado, pero parte de la remuneración era principalmente una remuneración que venía de los atados a los beneficios de las empresas. Entonces, efectivamente, el empleado tenía estabilidad, pero también tenía un incentivo a mejorar su productividad año por año, porque sabía que efectivamente, si todos efectivamente mejoran su productividad y dan lo mejor, las empresas van a tener más beneficios y esos beneficios van a mejorar su remuneración. Teniendo en cuenta que tenía estabilidad, esa estabilidad no era un incentivo al contrario, ¿no? Para que su productividad sea baja y decir, bueno, yo no trabajo, total, si no trabajo no pasa nada, total, acá nadie me va a echar, ¿no? Y consejos de productividad también que se armaban para mejorar la tecnología y tener una muy buena relación entre los trabajadores y las empresas para que se comparta el fruto de los beneficios. También promovían la competencia. Entonces, no solo la cooperación, que los ejemplos que hemos visto recién, sino también la competencia. Esta competencia, dice, no solo era entre iguales, ¿no? Que es lo más importante, porque ¿cómo puede competir una gran empresa y muchas pequeñas empresas? Imposible, ¿no? Siempre trataban de ser competencias horizontales de tal manera de competir entre iguales. También había concursos donde premiaban a empresas, ¿no? Según su desempeño, dándole mayor acceso al capital y a las divisas. Y, por último, el crecimiento orientado a las exportaciones, como habíamos visto. Habíamos dicho entonces que dentro de las políticas que se observaron en estos países fue que fueron países que el sector privado se orientó muy fuertemente a la exportación. Obviamente que para exportar hay que ser competitivo, pero también necesitan de políticas que permitan ayudar a ciertos sectores a competir externamente. Dice, el exportador que compite versus el que vende internamente puede, dice, obtener utilidades en mercados poco competitivos. ¿Sí? Está claro que ambos pueden obtener utilidades. Y no es que necesariamente uno tiene que exportar para tener utilidades, ¿no? Pero está claro que no es lo mismo, ¿no? El exportador que tiene que competir en el exterior, ya que una característica que tiene el mercado internacional en relación al mercado local, el mercado internacional uno tiene que competir con todas las empresas de su rubro en el mundo. Como habíamos dicho, si uno tiene que exportar vinos, va a tener que competir con toda la industria vitivinícola del mundo. ¿Sí? No hay manera de no competir, porque uno tiene que poner su producto contra el producto de todas las demás empresas. Ahora, en el mercado local, efectivamente, uno también puede tener utilidades, pero puede, sin embargo, competir muy poco. O sea, uno puede también tener mercados concentrados o cerrados internamente y también tener utilidades. Pero no es lo mismo los incentivos el que tenga una
empresa incentivos a competir que otra que no tenga los incentivos. Así que lo que hizo el Estado es efectivamente darle incentivos a la competencia y premiar entonces al exportador. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado vio ventajas de la competencia exterior, principalmente la capacidad de aprendizaje más rápido. Están regidos por normas internacionales de calidad, ¿no? Muchas veces para ingresar un producto en un país se le exige cierta calidad del producto, normas tan exigentes que hacen mejorar la calidad del producto. Tienen un acceso a mayor red de proveedores y contactos, es decir, a medida que compite externamente puede ampliarse la posibilidad de tener nuevos proveedores de sus insumos, ¿no es cierto?, más competitivo, con menores costos, o mayor acceso a financiamiento, ¿sí? Y principalmente tecnología, ¿no? Efectivamente, cuando uno compite ve cómo lo hace el otro, de qué manera y puede acceder a esa tecnología. Pero ¿qué pasa? Los bancos le da lo mismo. Un banco, por ejemplo, si tiene que prestar cierta cantidad de dinero, y la verdad, mientras que el banco pueda, al evaluar su préstamo, decir, bueno, esta empresa, por ejemplo, es poco competitiva, pero tiene un mercado cautivo, no compite mucho internamente tiene como un mercado regalado, poco competitivo, y tiene muchas utilidades. Así que el banco tranquilamente le puede dar un préstamo a esta empresa, porque tiene una certeza 100% que lo va a cobrar. O le puede dar también un préstamo a este exportador, ¿sí? Pero este exportador también, podríamos decir, que tiene las mismas utilidades que esta empresa que no compite internamente, pero este exportador tiene que competir afuera. Bueno, entonces está claro que no es lo mismo si uno no interviene en el sistema financiero, quiere tener un crecimiento orientado a las exportaciones, efectivamente tiene que dirigir el crédito a las empresas que exporten, porque si no, los bancos no van a poder prestar o apalancar a un sector exportador, porque efectivamente ¿no? Le es indiferente prestarle a uno o a otro. Es ahí donde el Estado puede complementar al sector privado, al sector financiero, para darle mayor incentivo a la emisión de préstamos a empresas que exporten, como subsidiando, por ejemplo, el crédito para la exportación, por ejemplo. Otras políticas de promoción de exportaciones, por ejemplo, la provisión de infraestructura. ¿Sí? Está claro que mejorar el sistema de transporte, las instalaciones portuales, las telecomunicaciones, tener un sistema energético eficiente de bajos costos, es decir, todo lo que son la provisión de ciertos bienes que son transversales a todas las empresas que exportan, reducen los costos, por lo tanto, las inversiones públicas o privadas en estos sectores permite la mejora de infraestructura exportable. El acceso al capital en las divisas, muy importante, ¿no? El crédito fue restringido, es decir, el sector bancario, ¿sí?, de alguna manera fue, en el caso de Corea, bastante restringido, por ejemplo, a prestar al desarrollo inmobiliario. Entonces el Estado tuvo mucha intervención en el mercado financiero para asignar, como habíamos dicho recién, por ejemplo, a empresas que mejoran la competitividad, incrementando las exportaciones, por ejemplo, con una reducción en la tasa de interés de su crédito. A su vez, eran economías que efectivamente tenían que hacer un uso inteligente de las divisas, y esas divisas principalmente tenían un premio para aquellas empresas que lograban mejorar su competitividad y sus exportaciones, le liberaban más divisas para poder importar, por ejemplo. Y por último, los nuevos mercados de exportación, ¿sí?
el desarrollo de la marca país por parte del Estado, como habíamos dicho, ¿no? Donde existe una imposibilidad de que muchas empresas quieran de alguna manera invertir en tener acceso a nuevos mercados, hacerse conocido en el mundo. Ese tipo de inversión que es muy importante y lleva mucho tiempo, pero que no hay un mercado que pueda, en un mercado en el cual pueda la empresa apropiarse de estos beneficios, ya que, como habíamos dicho, la mejora en la marca país o de un producto en particular mejora también las posibilidades de desarrollo de sus propios competidores, o sea, le abres la posibilidad a sus competidores. Entonces que esta función no pueda ser llevado por el sector privado, sino que tenga que ser, obviamente, desarrollado por el sector público, que efectivamente hace esta inversión y promoción de la marca país y beneficia al total de conjunto de las empresas. Entonces, como conclusión del paper que podemos sacar, es el siguiente. En primer lugar, es que estas sociedades, las sociedades que se han desarrollado, han tenido una distribución del ingreso mucho más equitativa de aquellos países que supuestamente, según los libros de texto, deberían tener una distribución del ingreso más inequitativa, producto de la acumulación de capital y el crecimiento económico. Todo lo contrario, ¿no? La estabilidad política se logró principalmente por una distribución del ingreso más equitativa que permitió que la población avalara, ¿sí?, estas políticas de largo plazo, porque efectivamente todos se beneficiaban de este tipo de políticas de largo plazo. Muy importante. Entonces, que el Estado proveyó una estabilidad macroeconómica, ¿no? Algo tan necesario, por ejemplo, para nuestro país, que hace 40, 50 años no lo podemos obtener. Entonces, no hay manera de hacer desarrollo económico sin estabilidad macroeconómica. Sin saber cuál es el valor de la moneda local, sin problemas de endeudamiento externo, sin problemas fiscales o monetarios. Es decir, cuando está en armonía las variables macroeconómicas más importantes, esto da mucha certidumbre al sector privado. También la flexibilidad de las políticas públicas, ¿sí? Las políticas se adaptaron a las circunstancias económicas. No era lo mismo la Corea del año 50 de Corea en el año 90 o en el año 2000. Está claro que las políticas se tienen que transformar, tienen que cambiar porque cambia el mundo, ¿sí? No era el mismo el mundo a la Segunda Guerra Mundial que en la década del 90 con el avance de la digitalización de la economía. Entonces, está claro que el sector industrial van a cambiar drásticamente y las políticas públicas tienen que cambiar a ese ritmo. Entonces, tiene que ser lo suficientemente flexible las instituciones, y esto a veces no es sencillo, para adaptarse y cambiar. Por ejemplo, muchas veces el rol del Estado se redujo, ¿sí? Es decir, muchas economías que tuvieron, por ejemplo, Corea, ¿no?, donde tuvieron un rol de Estado muy fuerte, luego hubo un descenso marcado de ese rol activo. Y sin embargo, la economía siguió desarrollándose. ¿Sí? Nadie se enamoró de un manual que eso suele suceder, ¿no? Lo bueno que sucedió antes no necesariamente va a servir para ahora. Y esta relación tan importante entre el Estado y el mercado, ¿sí? Creo que es una de las mejores lecciones donde el Estado, por ejemplo, en un momento creó instituciones para el desarrollo del mercado financiero, por ejemplo, los bancos de desarrollo, para optimizar el ahorro y la inversión. Controlaron los recursos y la manera en la cual se financiaron las diferentes empresas, ¿no?, de tal manera de estimular el crecimiento y no la especulación en bienes raíces, ¿no?, que habíamos dicho. Son decisiones muy importantes, ¿no?, teniendo en cuenta que prefirieron
el crédito productivo antes que el crédito habitacional. Subsidios a tasas negativas, ¿no? Y lo bueno es no reemplazar los mercados, suplementarlos, dirigirlos, utilizarlos, pero dejar a la iniciativa privada. Esto también, recalcarlo, ¿no? El Estado no suplió al mercado, no fue por encima del mercado, sino que se puso a su lado. En algún momento hasta llegó a tomar el rol del mercado, crear industrias como la siderúrgica, pero lo hizo en función del desarrollo del propio mercado, del desarrollo productivo, del desarrollo de otras empresas, ¿sí? La promoción de la acumulación de capital físico humano, esto también es otra de las conclusiones, hubo una gran acumulación de capital físico y para eso tuvieron que incrementar muy fuerte la tasa de ahorro. Habíamos visto que eran países que tenían tasas de ahorro muy grandes y para eso tuvieron que crear instituciones financieras que pudieran canalizar esa enorme cantidad de ahorro para poder incrementar la inversión. En este caso, por ejemplo, los fondos previsionales, ¿sí? O sea, los fondos para inversión, que efectivamente se utilizaron para financiar el crecimiento económico, o programas de que alentaron la inversión privada y las transferencias tecnológicas. También la modificación de la asignación de recursos. Habíamos visto que la política industrial permitió alterar la asignación de recursos del sector privado, ¿no? Es decir, básicamente el sector privado por sí mismo, ¿sí? Con los escasos recursos que tenía, no podía asignar los recursos apropiadamente si no fuera por esta política industrial, o los consejos productivos, o los consejos empresariales, donde se intercambiaban información y se asignaban los recursos, el capital o el financiamiento en función de potenciar ciertas industrias. Por eso está el rol empresarial en la identificación de industrias con alto potencial en investigación y desarrollo y las altas tasas de rentabilidad, ¿sí? El apoyo industrial para atraer la inversión extranjera directa y la inversión local. Aquí hubo una gran transferencia de tecnología de empresas transnacionales a la inversión local. Y el aliento a industria con fuerte eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante, como habíamos visto con el caso de industria siderúrgica, el aliento a la promoción de las exportaciones y la asignación del crédito que se daba a las empresas y las divisas en función de cuánto la empresa exportaba, ¿no? Entonces, tanto la política crediticia como la política cambiaria se dirigía, pero en función de ciertos objetivos, como era la mejora del rol exportador. Entonces, como el Estado en sí daba los incentivos para que el sector privado pueda desarrollarse, pero siempre en función de una cierta política industrial. Bueno, por último, el apoyo oficial a la inversión, ¿no? Donde en su momento hubo represión financiera, ¿no? Para alentar el ahorro interno. Se lo pudieron hacer en su momento, ¿no? De alguna manera un aliento al ahorro en moneda local, ¿sí? Pero, bien lo dice, ¿no? Moderada, teniendo en cuenta que efectivamente esos recursos de alguna manera tienen que ser ahorrados a una tasa tal que le permita, obviamente, al ahorrista poder sentirse respaldado por la moneda y que no va a tener una desvalorización profunda en el futuro. La eficiencia en la asignación del capital, que en su momento era muy escaso, y gobiernos que efectivamente intervinieron en la promoción de transferencias tecnológicas de empresas transnacionales, como son la creación de parques industriales, que incentivaron las inversiones extranjeras directas
y la capacidad del sector privado de asociarse a estas empresas extranjeras directas para aprender haciendo y poder obtener esa tecnología de vanguardia y adaptarla a los productos locales. Así que de esta manera damos por finalizada la lección del día de hoy con las enseñanzas del crecimiento y el desarrollo económico en los países del sudeste asiático.